por haberse ido al concierto de Shakira. Entonces, no renunció el alcalde Jaime Beltrán, pero el que sí renunció, doctor Gerardo, fue a quien vemos en la foto, en la pantalla, el senador conservador de origen santanderiano, José Alfredo Marín. ¿Él se alcanzó a posesionar? Porque no, más influyente. ¡Ay, ole, José Alfredo! ¿Qué hubo? Como diría Rodolfo. Usted se desapareció 18 meses. ¿Dónde andaba? Vinimos a saber. Y él cree, igual que el Acevedo ese, él cree que uno puede aceptar que alguien que se siente muy enfermo, la solución es renunciar. Al contrario, es pedir la incapacidad y quedarse porque no ve que si no queda en el asfalto sin seguridad social, ya no lo atiende el fondo prestacional del Congreso. Y entonces uno cree, entonces surgen las especulaciones. Como está mal justificado porque escribió que por razones de salud, a la tan rozagante que se ve, cachetoncito, orejicolorado, y simpático y toda esa vaina, bien peinadito, va a decir que estaba enfermo y que renuncia porque está enfermo. Por Dios. Ala, y yo no he podido hablar con el senador, yo no sé si Oscar, pero lo he buscado toda esta semana. Cambió de número de teléfono y todo, cambió todos sus números de teléfono. Lo hemos buscado para conocer su estado de salud, pero está malito, ténganle consideración. No, y si no contestaba cuando era teléfono pago por el Estado, ahora menos que le toca pagarlo ahí. Entonces, oiga, y entonces las especulaciones. ¿Y quién es la señora Andrade? ¿Cuántos años tiene doña señora Andrade Serrano de Osos? Con doble S. Madre. Y además por la edad, ya llegando a la edad de pensión, y entonces, ay, que me faltaba 1 año y medio, ¿quién me ayudará? Y alguien dijo, ¿quién dijo? Yo. Entonces caben las especulaciones de negocio, de que negoció para que ella pudiera cumplir, y conociendo a la doña Esperancita tan linda, eso se promocionó, se publicitó, se posesionó el primer día, el otro renunció y de una vez la renuncia, y luego llega la señora Andrade. Ahorita miraremos allá, y además como tenía que pasarse el fondo de pensiones rapidito, y ya le digo, Osquitar, y entonces surgen las otras especulaciones. Ese jovencito tan enfermo, y Dios mío, jovencito, ¿qué hora se ríen? Él, tan enfermito, entonces, él llegó sin haber sido ni siquiera concejal, llegó al Senado de la República. Yo creo que todavía escribe Senado Consejo, casi seguro. Llega allá, y el que lo patrocinó, y el que le puso los votos, y ese tirado por ahí en el asfalto, sin importancias, con desprestigios, sin una renta, diciendo, Oli, no se le olvide, y no me vas a cumplir. Y entonces, ¿está que cumplir? Pues está que cumplirle, porque es que ahí el problema no es de dinero, es del honor, dice la otra. No, yo soy hombre de palabra, pero que le va a incumplir en 100,000 santanderianos. No. Lo importante es la palabra que empeñé con alguien que es muy importante. Bueno, ok. Y todas esas son las especulaciones que hay. ¿Y quién las convalida? Hay don Acevedo y don Marín. No, les digo, peores las explicaciones que las faltas. Oscar. Sí, el senador Marín, recordemos, son una familia de líder política acá en Florida Blanca, muy conservadora ella, y él se hace... Venidos del Encino y de Cincelada. Por eso son godos, regodos, azul de metileno. Su padre, don Antonio, que es un hombre... Eso fue el que sacó adelante. Ahora tiene un catamarán por allá en el ¿Cartagena? No, en el Topocoro. Topocoro. Y allá es donde llevan las coaliciones y los acuerdos. De allá es la finca de José Alfredo Marín. Me acuerdo tanto que en algún momento en plena pandemia,
cuando él era el asesor de Mauricio Aguilar en la gobernación, le fueron a celebrar el cumpleaños a Mauricio Aguilar allá en la finca de Allá, él, que iba un famoso cantante santandereano de música popular, y ya tenían todo listo allá cuando le filtraron la información a Diana Saray. Le dijeron, oiga, que ya Se va el les dañó la gobernador de fiesta. camino, y ella se puso a trinarlo y lo hicieron devolver. allá Le dejaron todo, hacen, todo allá hacen vestido. los acuerdos, las coaliciones y las jugadas. Entonces, Antonio, que ese ya pelado en varias aguas, entonces cuando está en la mitad y se apaga el catamarán y él dice, entonces vamos a ver, hay acuerdos o que nosotros propusimos y todos. Y entonces dice, y los chalecos se nos quedaron, esta vez se nos quedaron. Esa es la noticia que les quería dar. No, Buen yo método estoy de de acuerdo, don negociación. ¿Dónde Antonio. le firmo? No, te firmo, te firmo. Pero sí, ellos son una familia muy influyente en la política conservadora acá en Florida Blanca, pero José Alfredo tomó mucha relevancia en el clan Aguilar, porque en el 2011, cuando estaba haciendo campaña Richard Aguilar, acuérdese que iba compitiendo contra el Cotepeña, y Cotepeña Sí. llevaba el aval del Partido Conservador. Entonces, la mayoría, los que sí eran políticos, estamos hablando de Rafael Marín y del otro señor, me recuerda el nombre, doctor Gerardo. Bueno, todos ellos se fueron con el Cote, Los y el único, conservadores importantes, sí. y el único que acá estuvo en tarima, en Florida Blanca, levantando la mano a Richard Aguilar, fue José Alfredo Marín. Ahí llega él y se gana la confianza de los Aguilar, pero más de Mauricio Aguilar, quien incluso lo lleva como su UTL cuando Mauricio era senador. Ya Mauricio renuncia para no quedar inhabilitado, y en el 2019 aspira a la gobernación de Santander, y él fue su gerente de campaña. Después lo nombra como asesor, y a los pocos años, no, como 18 meses duró, renunció, y Mauricio lo lleva como Al su Senado. fórmula al Senado. O sea, todos esos votos son de Mauricio Aguilar, digamos, bueno, de la Sí. maquinaria de la gobernación. Pero ¿a quién llevaba de fórmula? Por el Partido Conservador. A un Al tal hermano Luis del gobernador. Eduardo Díaz Mateus, Al hermano hermano del del señor gobernador. gobernador. Y Bueno, de ahí se forma esa gran alianza. Pero ¿a dónde vamos? Recordemos que la pelea acá en Florida Blanca no se olvida. Recuerde que José Alfredo Marín tuvo un altercado con Héctor Mantilla. Se acordarán en el 2023 que el papá de Héctor Mantilla buscaba el aval conservador a la alcaldía de Florida Blanca. ¿Y quién fue el que intermedió? Todos decían que había sido Iván Díaz Mateus el que estuvo detrás de esa oposición, y resultó estar cobrando fue José Alfredo Marín. Eso marcó aún, porque recordemos que Héctor Mantilla, ¿quién era candidato a la gobernación? ¿Por quién iba respaldado? Por Mauricio Aguilar. Sí. Y eso terminó separándolos a ellos dos. O sea, quien llevó a Mauricio Aguilar y José Alfredo, quien llegó al Congreso por los votos de Mauricio, quedaron separados pues ya venía esa ruptura, y empezó esa comunión entre los Díaz Mateos y José Alfredo Marín, cosa que se ve ahorita. Se dice que va a ser el candidato del gobernador para la alcaldía de Florida Blanca en las elecciones ordinarias. No creo que para las atípicas No puede esté porque inhabilitado. hay una No, inhabilidad, porque una incompatibilidad. incompatibilidad. Y No, Ese como muchacho y de pronto va a rozagante, estar malito para esos días también. sí, sino no, ahí se rozagante. recupera, no, ¿no? de aquí al, sí. Antonio lo puso José Alfredo por el cantante de música ranchera, por eso él canta. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que llame hasta llorar y llorar. No, Gerardo, señor. perdón, Gerardo, a mí siempre me ha llamado la atención es el tema, pues en lo personal y en lo profesional, el tema de esas renuncias en los cargos de elección popular. Sí. Yo recuerdo, hay un antecedente en el fallo de la nulidad de la elección de Oneida, la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto. La exgobernadora Pinto. y exalcaldesa, Oneida Pinto. Oneida Pinto, donde el Consejo de Estado alcanzó a dejar por ahí como un lineamiento que tiene que ver con la responsabilidad de quien es elegido popularmente frente al voto programático. Sí. Y de alguna manera a partir de ahí es que comienzan a generarse las famosas renuncias justificadas
para evitar una consecuencia jurídica nociva en contra de quien dimite y deja colgado de la brocha a quien lo eligió, porque es que es un tema de responsabilidad frente al elector. Entonces aquí vamos a encontrar, incluso de alguna manera también me llamaba mucho la atención ese tema cuando se estaba escuchando la especie de que Jaime Andrés iba a renunciar a la alcaldía y uno dice, venga, y la responsabilidad constitucional frente al voto programático, ahí tiene que haber una consecuencia y tiene que también comenzar a perfilarse eso. Porque el si abogado no, del doctor José Alfredo le manda a decir al ilustrísimo y distinguido jurista, doctor Don Manuel de Jesús, que es que los alcaldes y los gobernadores sí obedecen al voto programático, claro, pero claro, que él es legislador y que si hubiera claro. tenido programa no lo habían elegido. Que no, por eso. No he cumplido nada. Pero sí van dejando, digamos, van rompiendo la confianza frente a quien votó por ellos. Y ahí hay un tema que tiene, claro, que tiene que haber una seriedad en eso. Entonces, simplemente lo planteo porque entiendo perfectamente la consecuencia de que el voto programático es únicamente para alcaldes y gobernadores. Sí. Pero quien aspira a ser elegido popularmente, o sea, sí exigen esos funcionarios de elección popular el respeto del principio programático cuando el organismo administrativo lo sanciona, hablando de la Procuraduría, y entonces hay que respetar la voluntad del elector, pero para dejarlos colgados de la brocha renunciando, si no. Ahí sí el elector les tiene sin cuidado. Entonces yo creo que hay que comenzar también como a cerrar esa posibilidad. ¿Por qué, Gerardo? Porque vamos a volver al escenario aquel, ¿te acuerdas? De hace muchísimos años, antes de la Constitución del 91, de los principales y los suplentes, y jugaban con las renuncias y iban un tiempo, vaya usted y luego voy yo, y aquí va a pasar exactamente lo mismo, que es la conjetura que se está presentando frente a la renuncia de José Alfredo, y pues el comentario que se está haciendo, que obedece más a una negociación que a un caso pues personal que tenga que ver con su salud. Y entonces eso no está bien. O sea, a eso también hay que ponerle orden, Gerardo. Sí, yo creo que sí. Eran mejores los suplentes que los principales, lo digo yo que fui suplente. Que fue suplente. Eso sí me consta. Y un dato no lo pongo en duda, Gerardo, no lo pongo en duda. Un dato para tener en cuenta, es el segundo senador santanderiano que en la actual legislatura renuncia. ¿Sí se acuerdan quién fue el anterior, no? ¿El anterior santanderiano? ¿Senador Rodolfo quién? Hernández Suárez. Acuérdese que él renunció a los Yo pocos a meses de haberse posesionado. Ay, sí, hola. Acuérdense, es el segundo, o sea, no sé si no es tan común que hayan tantas renuncias, pues estamos hablando de dos, pero es un departamento que en sí tiene poca representación a nivel legislativo. Venga, Oscar, teníamos 19. Oscar, ¿cuántos congresistas tenemos hoy en día? Hagamos un balancito así 17. rápido. Eran 18 y 19. ¿Cómo está conformada la bancada? A ver, empecemos por los 7 obligatorios de Cámara. De Cámara. Más Entonces, Mechas, el Cala. Sí, Jairo Cala. Entonces, son 8 en la Cámara. Sí. 8 en la Cámara, porque las circunscripciones especiales esas, creo que no elegimos ninguno. El de Jorge 40 no lo eligieron por aquí. No. Entonces van 8. Sí. Senadores, comencemos por el glorioso Partido Liberal. 2. Miguel Ángel y Jaime Durán. Sigamos por el que puso más votos. JP Hernández. Ellos son 3. 3. El conservador que no había elegido. Pero doctor, porque ahí también en los verdes también va Fabián Díaz. Son 2. Pongamos en el verde a don Fabián. Tenemos 4 senadores. Van 4 ahí. Ahora sí, entonces, el que yo había dicho antes de ese, entonces, que es don JP. No, con es que JP son 4. JP está en los 2 verdes. Liberales y 2 verdes. Conservador. 2 verdes. Sí, claro, y el conservador José Alfredo. Conservador de Alfredo y el verde Díaz. Es que JP y Díaz son del verde, acuérdese. Son del verde. ¿No era uno de la ASI?
Bueno, no, El no, no Asi importa. Gustavo Era de la Moreno. coalición, Acuérdese coalición que de la Gustavo, esperanza. de la coalición de la Coalición de la esperanza. Entonces esperanza. ahí va Gustavo Moreno, que es el de Barranca Bermeja. Bueno, ese es de En Marcha. A él lo eligieron por la ASI, Pero ahora Asi, pero se acuérdese fue que en marcha a se En acabó. Marcha. ¿Cuánto van? Ahora volvió a Asi. ¿Con ese cuánto van, don Javier? Van cinco senadores. 5. ¿Sí? ¿Incluido Sacando Moreno? a Marín. No, saquen a Marín, ya Marín no está. Ah, no, pero listo. digo la bancada total que había. Por eso, ahí vamos 5. Dos verdes y dos Liberales. liberales. El del ASI, que es Sí. Gustavo Moreno. Ahora los del Pacto Histórico. Sandra Había conservadores. Jaimes. Son cuatro del pacto histórico. Ah, no, porque es cierto que el Palma no aceptó. Son Sandra Jaimes de Charalá, la Gorda Flores de Bucaramanga, van 2. Sí. Jael Quiroga de Barranca Bermeja, de Credos, que fue un dirigente protuberante. Sí. Van 3 que están en estos momentos porque Edwin Palma declinó, o si no tendríamos 4. Van 3. ¿Listo? No, nos falta uno. A ver. ¿Del pacto? No, de los que estamos hablando de la inicial, donde estaba el conservador y estaba Rodolfo. Ah, ok, sí. Por eso yo digo que teníamos 18. Sí, pero pues sí, pero es que ese del pacto yo no lo tenía en la lista, el que usted mencionó. ¿A quién, Palma Jael? nunca se posesionó. No, pues no, pero Jael sí está allá. Jael Quiroga, Sí, la sí, dirigente yo de no lo Barranca tenía. Bermeja, De más Barranca, de la connotada de esto, porque ella era de Credo. Jael, y estuvo en Barranca, fue una dirigente durante la década del 70, 80, del siglo pasado, hasta cuando la sacaron, después de que mataron al representante de la Cámara que había de ese entonces. Lo mataron los paras. Fíjate, Gerardo, que independientemente había una representación importante. O sea, no podemos decir que Santander no estaba bien representado a nivel de Congreso. Entonces, al menos en cantidad, sí. Conclusión. Pero representación política, poco. Porque inversión en Santander, que adelanten algún tipo de gestión que se vea reflejada en el departamento es otra cosa, pero representación importante hay. Conclusión para nuestros usuarios, nuestros televidentes. Teníamos, cuando fueron elegidos, 18 congresistas. Renunció Rodolfo en su momento y renunció esta semana José Alfredo Marín. Entonces, en Santander tenemos representación en el Congreso de la República de 16 congresistas. 8 y 8. 8 representantes y 8 senadores. Esa es la conclusión de esta cuentica. Ay, espere que se me olvidaba uno. ¿Y qué? ¿Quién? La Lobo, la de La Paz, la mujer de Tiro Fijo. Así es que hay varios, porque por de ejemplo, La Paz, Santander. La Ramírez, senadora. La Ramírez, Sandra Ramírez, que se llama Griselda Lobo, que va a La Paz. Y aquí vino la semana pasada, está aquí en Florida Blanca diciendo, aquí está su senadora. Y recuerdo que cuando llegó a Charalá, entonces no la nombraban y dijeron, y la señora Marta Ramírez, como ella llame. Y entonces ella dijo, yo también soy senadora. Y efectivamente es senadora. Pero también ahí está Catherine Miranda, que es santanderiana, pero se eligió con la bancada bogotana. Pero es que ella es representante de la Cámara. Sí. Bueno. El caso es que poca inversión para Santander, o sea, la gran cantidad de senadores, de congresistas tenemos allá en Bogotá, pero la inversión en la gestión para Santander. Ese es un buen artículo que hay que hacer, y es la revisión. Hay que hacer la revisión de la bancada que debería tramitar muchas cosas, hacer una voz importante en el gobierno nacional, y realmente no está pasando. Y más, Javier, teniendo en cuenta que gran parte de esa bancada hace parte del actual gobierno. O sea, ¿de cuántos nombramos del pacto histórico? El Partido Verde, muchos de ellos son de aliados al gobierno. O sea, no estamos hablando que estén alejados porque hay por lo menos unos 6, 7. Centro Democrático no tiene representación allá. O sea, no tenemos senador.
Solo Villamizar, sí. Y con José Alfredo Marín, que ya no contamos con él, lastimosamente, pero él también, Porque se enfermó. él se opuso a la reforma de la salud, ¿no? Bueno. Sí, él estuvo. Ahorita, pero Oscar, téngale consideración que está malito. Sí, Ay, sí. qué pena, doctor Entonces, José bueno, Alfredo. también es No vuelvo a cierto, cantar. también es cierto que es que a los congresistas les queda muy difícil porque Santander es una tierra de derechas, dijo el presidente Petro. Sí, de derechas, sí, es una tierra de derechas. Donde mandaban los terratenientes Los uribistas. terratenientes. Y Bueno, señoras. yo le pregunté al Cristian qué tanta tierra tenía y me dijo, la que cargo en las uñas. Y es cierto. Digo, Bueno. la de los materos. Señoras y señores, estamos hoy sábado 22 de febrero en Semana Política Podcast. Aquí vamos avanzando con nuestros temas. Un abrazo para muchas personas que nos mandan mensajes a través de la plataforma.